Eh, Retomando el video anterior justamente para que no quede un poco aislado este tema, eh, tenemos el caso de la situación que hoy día en Chile vive la mujer, por ejemplo. Hoy día sabemos que la inserción laboral es sumamente difícil, ¿cierto?, para la mujer, como también así las distintas formas, ¿cierto?, de protección a nivel de salud, ¿cierto?, o a nivel social que la mujer recibe mientras está trabajando. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de las ISAPRE, ¿cierto? Las ISAPRE son sumamente fuertes con las mujeres cuando están dentro de los rangos 25 a 35 años de edad, porque el plan de ISAPRE sube para ese rango de mujeres. ¿Por qué? Porque en ese rango de edad aproximadamente la mujer comienza a planificarse, ¿cierto? Digo en términos generales, no todas las mujeres, pero pueden planificarse tener hijos y obviamente eso le va a salir más caro a la ISAPRE, y por eso es que la ISAPRE tiende a subir el plan. Pero hay mujeres que justamente deciden no tener hijos y aún así están pagando un plan muy alto. ¿Ya? Y justamente eso pasa en todo orden de las cosas. En el caso laboral justamente se da algo muy similar. Entonces, si Chile está suscrito, ¿cierto?, volviendo el PPT anterior, ¿cierto? Acá está suscrito desde el año 89 contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué razón en Chile tenemos, por ejemplo, una brecha de sueldos muy alta, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer chilena recibe un 15% menos de sueldo en comparación que los hombres. Eso no quiere decir justamente de que la mujer gane menos porque la ley lo establezca así, ya, porque el valor hora se paga de igual forma para todos. Eso no es algo que se modifique. No porque seas mujer recibes menos plata, pero justamente una mujer sí puede ser contratada por menos horas. ¿Se entiende? Y eso es justamente por muchos factores que se van dando. Justamente el tema de en Chile el caso de la mujer muchas veces se da como un segundo sueldo. La mujer es el segundo sueldo y muchas veces el sueldo del hombre es el primer sueldo. Pero no es siempre el caso. De hecho, en Chile, por ejemplo, como también en muchos países desarrollados, está evidenciando un cambio en el comportamiento. Y hoy día la mujer está optando a tener cargos mucho más altos. Hoy día la mujer está optando a tener una vida mucho más independiente. ¿Y por qué razón? Aún así, el acceso al trabajo hacia la mujer es justamente muy difícil. Y este artículo que está acá, un artículo de prensa, ¿cierto?, que es una columna de opinión que se puede buscar, ¿cierto?, por internet, bastante interesante, es a través de una investigación que se hizo por la Universidad de Chile, y en este caso es del año 2019, no es tampoco tan alejado, es de a fines del año pasado. Nos vamos al siguiente caso, el caso del Sename. Chile el año 1990 se suscribió a los derechos del niño. Y justamente en Chile tenemos esta institución que es el Sename, que se encarga de reubicar, ¿cierto?, a estos niños que se encuentran en condiciones difíciles, ya sea por falta de amparo familiar, como también así en condiciones, ¿cierto?, delictivas en las cuales se desenvuelven. Y la idea es reubicarlos, ¿cierto?, atenderlos como corresponde y obviamente que en una vida adulta ellos puedan desenvolverse de la mejor forma. ¿Qué es lo que pasa? En Chile, durante el paso del tiempo, en este último tiempo, ha habido mucho cuestionamiento hacia el Sename. Y, por ejemplo, la última investigación, y esta es de ¿cómo se llama?, de hace poquito, a principios de este año, tenemos que el 50%, casi el 50% de los menores del Sename denunció vulneraciones dentro de los centros. Y ahí tenemos un montón de casos. Tenemos casos de violencia, tenemos casos de incluso violaciones, incluso dentro del Sename, constatadas. Y han habido muchos casos dentro de esta institución que lamentablemente se ha visto muy manchada en el último tiempo. Y justamente tomando estos casos, ¿cierto?, tomando la diapositiva anterior que habíamos visto justamente cómo Chile logró subsanar los crímenes cometidos en la dictadura, y también esto, estamos viendo que efectivamente Chile sí está extremadamente complicado frente a los derechos humanos, porque los organismos internacionales sí efectivamente han dicho que Chile es un país que protege los derechos humanos, que es un país que está en muy buena posición, pero aún así cuando empezamos a analizar de manera puntual nos damos cuenta de casos que efectivamente son extremadamente complejos. Ahora, hablemos de los puntos destacables.
A pesar de todo lo anterior, ¿cierto? Chile ha sido considerado en diferentes oportunidades como un ejemplo en cuanto al resguardo de los derechos fundamentales, dado lo siguiente. Primero, hay libertad de expresión, ¿cierto? De prensa, no hay control gubernamental, tenemos prensas independientes de diferentes ámbitos, ustedes pueden ver la línea editorial, por ejemplo, del Mercurio, la línea editorial de La Tercera, la línea editorial de La Nación, tenemos la prensa en línea, por ejemplo, la prensa digital como El Mostrador, etcétera, y vemos que no han habido casos de censura de información, castigos por cierto manejo de la información, y tampoco hay un control del gobierno, por ejemplo, en las redes sociales, en cómo se llama, en los medios informativos, etcétera. Alguien quizá puede decir que sí, bueno, sería interesante escuchar su opinión, pero técnicamente, desde el punto de vista amplio, no tenemos ese control gubernamental. Tenemos libertad de credo, por ejemplo. No hay presión, ¿cierto?, por ser creyente o no, o pertenecer a una religión o no. Tenemos libertad de asamblea pacífica, también libertad de movilización, solamente cuando hay estados de excepciones o toques de queda, porque la ley así lo establece. Claramente ahí no hay como libertad de desenvolverme por donde yo quiera a la hora que quiero. ¿Ya? Por eso se llama estado de excepción, porque hay una excepción a la ley, que ante una circunstancia grave, ¿cierto?, de emergencia, como lo estamos viviendo hoy día en la pandemia, la Constitución establece que el país puede establecer un toque de queda, puede establecer un estado de excepción, y no se puede mover la persona a su manera, ¿cierto?, o como se le dé la gana, por donde quiera, a la hora que establezca conveniente. Entonces, dentro de estos puntos destacables, cuando los organismos internacionales revisan el caso de Chile, se dan cuenta que efectivamente, Chile efectivamente cumple con los derechos fundamentales. Pero cuando nos ponemos a analizar punto a punto, nos damos cuenta de que hay cosas que efectivamente sí están bastante mal. Ahora, obviamente eso también depende mucho de cómo usted analice esto y cómo usted lo vea. Ahora, si usted, por ejemplo, plantea de que Chile es un país destacable frente a los derechos humanos, ya sea porque en comparación con otro país estamos mucho mejor, claro, puede plantearlo como un argumento, pero la idea es que también vayamos al contexto nacional. Incluso en los tiempos de pandemia, en los tiempos hoy día que estamos viviendo, también nos encontramos con ciertas carencias, ciertas problemáticas que se han evidenciado, donde efectivamente alguien dice, bueno, parece que los derechos humanos no se respetaban de tal forma, parece que los derechos humanos llegan hasta acá nomás. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Qué pasa con los lugares que están en cuarentena, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas que no tienen los servicios básicos? También efectivamente están sufriendo vulneración a sus derechos. Entonces, por ese lado, también podríamos hacer un análisis, no solamente a nivel global, sino que también lo podríamos analizar puntualmente, y sobre todo en el caso que estamos viviendo hoy día en la pandemia. Bueno, chicos, esta fue una clase un poco extensa, ya que tuvimos que analizar varios casos. La idea es que ustedes no solamente aprendan, sino que también aprendan a formar también su juicio y su opinión personal, que investiguen, que analicen. Si no están de acuerdo con los puntos planteados, bienvenido sea. La idea es que ustedes también contribuyan al análisis de esto, y al final no quede como que desde acá se busca como que usted aprenda esto y dé por hecho que efectivamente esto es real, porque quizá pueden haber más elementos que no los puntualicé y que usted los podría realmente incorporar, y eso obviamente es mucho más significativo. Bueno, estimados, esperando que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Me despido cordialmente. Recuerden que este video tienen que verlo una vez que hayan visto el otro, no al revés. Eso, que estén muy bien, cuídense.